Era un presidente que soñaba con sembrar primaveras por doquier y las tierras regresar a toda la gente que las quisiera sembrar y luego florecer el futuro en dignidad. No, que no sabes que aquí es prohibido el soñar, florecer en dignidad, buscar el bienestar. Te tendremos que exiliar de aquí. Era un poeta que soñaba con andar caminando por allí con su patria y su verdad. Se quedó sin vida para poder florecer, de sus huesos una flor con el rostro de su amor. No, que no sabes que aquí es prohibido caminar, es prohibido respirar, es prohibido el andar cantando en libertad aquí. Un grupo disidente que quería protestar por las tierras arrasadas y la represión. No tenía miedo, era gente con valor, sembrando primaveras, gritando su clamor. No, que no saben que aquí es prohibido protestar, es prohibido disentir, es prohibido el luchar. Los tendremos que quemar aquí. Y sigue sonando aquí dentro de mí esa voz revolucionaria que no olvida. Tanta gente que luchó, tanta gente que soñó, pero esa primavera no llegó. Buenas noches, amigos y amigas del podcast Táctica y Estrategia. Bienvenidos esta noche nuevamente. Pues hoy una noche lluviosa y tormentosa, pero esperemos que la señal no nos falle porque hasta algo fallando aquí en mi casa, pero yo creo que ahorita ya se calmó un poco. Bueno, y hoy es un día muy especial, estoy muy emocionado porque tenemos a alguien muy especial, redundando, que es una psicóloga clínica que muchos de ustedes conocen, que es muy conocida, que es Mercedes Bautista. Y yo estoy emocionado porque no he tenido una psicóloga, siendo yo psicólogo aquí, para poder platicar de salud mental y de todos esos temas que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Entonces ella pues hace sus prácticas clínicas, también ha incursionado un poco en periodismo, no sé si así se dice, los que escriben su columna o sus artículos, y también pues ha incursionado además en radio, y entonces es bien pilas, y hoy vamos a tocar el tema de la salud mental. Entonces le vamos a dar entrada ya a Mercedes. Solo le vamos a preguntar ya cuando entre si me escucha, porque capaz que estoy hablando para la nada. Buenas noches, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y la verdad, Alex, es que muy contenta de estar compartiendo con ustedes. No sé si soy tan conocida como lo decís, pero me gusta un montón el poder estar compartiendo contigo. Cabal, por ahí investigué un poco y me di cuenta que soy psicólogo también, así que estar compartiendo contigo me parece muy chilero. Qué chilero, qué buena onda. Bueno, y para empezar, yo siempre le pido a mis invitados que pues se presenten ellos mismos y digan quiénes son en la esfera personal, ¿verdad? Entonces contanos tú quién sos, así, cuáles son tus sueños, aspiraciones, tu vida personal, y ya después hablamos de lo profesional. Bueno, pues soy Mercedes Bautista, tengo 32 años. ¿Cuál es como mi aspiración o en qué estoy metida a nivel personal? Me gusta mucho ser docente. La verdad es que el tema del magisterio es parte de mi vocación, de mis anhelos de vida. El tema de poder estar en procesos de enseñanza-aprendizaje, no solo por la oportunidad que me da de transmitir conocimientos, sino por la oportunidad que me da de ver transformarse mentes, ideas y personas. Entonces, a nivel personal, creo que sí me gusta muchísimo ser capaz de ser testigo de transformación de la vida de otras personas. Es algo fundamental en mi vida. Soy una persona que generalmente
busca esos procesos de transformación personal, ¿verdad? Te puedo decir que hace 7 años no era la persona que soy, y que de alguna manera estoy en constante crecimiento personal, tal vez no crecimiento, pero sí conocimiento personal. Uno nunca termina de conocerse, ¿verdad? Entonces, meterse viaje adentro es todo un tema en el cual en este momento de mi vida estoy como muy involucrada, el conocerme realmente quién soy, a dónde voy, ¿verdad? Ok, Por ahí. ok, contanos qué te gusta hacer. Bueno, ya nos contaste, sos docente, sos psicóloga, pero así como que en tus ratos libres, ¿tienes algún hobby, bailar, jugar fútbol, no sé, algo que te guste? Pues mira, la verdad es de que no tengo mucho tiempo libre. Ujú. El tiempo libre lo uso, no tengo como un hobby como tú los mencionas específicamente. Me gusta pasar tiempo con mis mascotas, que son 2 gatas. Ajá, Sí, me gusta desde poderlas ver y como contemplar cómo es el trip de los gatos, ¿verdad? Y cómo son esas personalidades animales y demás. Últimamente he incursionado un poco en el tema de la bici. Me he dado oh, cuenta que hacer actividad física y sobre todo la bici me desconecta un poco de mi día a día y me ayuda a nivel energético incluso de cómo estabilizarme y de pasarla los días menos intensos. Así ajá. que eso es lo que hago en mi tiempo libre ahorita. Ok, otra de tus facetas es que últimamente te involucraste en política con Semilla. ¿Estoy en lo correcto o yo me lo inventé? Sí. No, no te lo inventaste. Digamos que en términos de política partidaria, sí, es Ujú. Semilla, ¿verdad? En donde estoy involucrada desde hace 2 años y medio, desde enero de 2018, más o menos por ahí. Ajá, Pero Semilla no es la primera vez que yo me involucro en temas de política, ¿verdad? ajá, Toda mi vida, realmente puedo decir que toda mi vida, desde segundo primaria, he estado interesada en el tema de política estudiantil. Me recuerdo muy bien que en segundo primaria me metí al tema de las elecciones en mi colegio y toda mi aspiración era estar en el consejo estudiantil de primaria, ¿verdad? Y era como ajá, todo un deseo y un anhelo de ser la presidente del consejo estudiantil de la primaria. Luego cuando pasé a secundaria fue lo mismo. Yo estudié en un colegio católico ajá. y el colegio católico tenía como una asociación nacional de colegios católicos en donde además elegían consejo estudiantil de colegios católicos. Ajá. Y participé en ese espacio también y fue una experiencia muy enriquecedora estar en ANAC, así se llamaba el espacio. Y era política estudiantil a nivel de colegios. Luego en la universidad, de igual manera, aunque estudié psicología clínica en la Landívar, que en el momento en el que yo estudié en Landívar, las asociaciones estudiantiles estaban bastante debilitadas. En humanidades no había agrupación ni había asociación estudiantil y había un presupuesto de nuestras matrículas que anualmente todos los estudiantes de humanidades pagábamos y que como no teníamos asociación ni agrupación, se la dábamos a derecho. Y a Ajá, mí me parecía súper injusto que yo estuviese pagando una agrupación de otra facultad, ¿verdad? ajá. Entonces, con un grupo de amigos y de amigas decidimos empezar a tener un grupo para formar una agrupación. Logramos ser asociación estudiantil y en ese momento pues participé en política estudiantil universitaria, fui representante estudiantil de mi facultad, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la universidad. Y entonces, de alguna manera, el tema de la política, de Siempre está. estar en este tipo de circunstancias siempre ha estado en mi vida. Después de la universidad estuve un tiempo en la agrupación Somos. Ujú. Esta es una agrupación que sin fines partidarios, pero sí con fines políticos, y estuve ahí más o menos 2 años. Y fue justo antes de las elecciones donde me di cuenta que mi interés político era partidario y fue por eso que llegué a Semilla, Ok, por ahí. perfecto. ¿Y has pensado en alguna vez, en algún momento te has puesto a pensar así conscientemente, cuál crees que sea tu legado en la vida? En qué vas a dejar para tu país, para tu familia, para tus hijos? No sé si vas a tener hijos, pero para el futuro, ¿verdad? Sí, no sé si es todavía muy claro el tema del legado, Ajá, pero sí tengo como muy claro en mi vida que
saber que cuando una persona cree en ti, y el efecto Pigmalión, que en psicología lo entendemos de esa manera, ¿verdad? Ajá. Cuando alguien cree en ti y te apuesta, sos capaz de transformar el mundo. Y por eso es que me gusta tanto la educación y por eso es que me gusta tanto la docencia, porque mucha gente necesita que alguien crea en sus capacidades para poderse desarrollar plenamente. Entonces, para mí el legado que en este momento siento como más cercano al legado es precisamente eso, el saber que cuando tú crees en las personas y en sus capacidades, la gente puede hacer cosas muy buenas. Ok, perfecto. Bueno, le entramos de lleno ya a la entrevista del tema de la psicología y de la salud mental. ¿Por qué alguien en Guatemala escoge ser psicólogo clínico? ¿Cuál fue el detonante de esa decisión? ¿O ya lo venías pensando desde siempre? No. ¿O cómo? En tercero básico yo tenía muy claro que quería ser médico. Así, en mi cabeza era yo quiero ser doctora, ¿verdad? Pero antes de ser doctora tenía muy claro que quería ser maestra, ¿verdad? Y en mi tiempo todavía existía el magisterio a nivel de diversificado. Y entonces, pues me metí de lleno a ser maestra y todo mi magisterio fue pensando en quiero estudiar medicina. Y cuando llegué al sexto magisterio, me agarró el miedo de ya estoy grande, ¿verdad? Voy a entrar a la universidad un año después que todos entran a la universidad. Voy tarde a todo y la verdad es que después uno se da cuenta que no va tarde a nada, ¿verdad? Pero en ese momento dije, no, ya es un año más tarde y medicina son 10 años, me voy a estar graduando a los 30, ya voy a ser una vieja. En ese momento lo pensé así. Ahora tengo 32 y digo, te pasaste llevando a media. O sea, pero entonces, cuando salí de magisterio, también me di cuenta que lo que yo quería era ejercer mi profesión de diversificado. Yo conseguí un trabajo en agosto del año que me gradué, o sea, 2 meses antes de graduarme, yo ya tenía trabajo como maestra para enero y yo dije, bueno, no puedo estudiar medicina porque ser maestra es en el horario de la mañana, no puedo estudiar medicina. Entonces, la segunda opción era psicología educativa, porque como estaba con el tema de ser maestra, ¿verdad? Quería como dedicarme a todo lo de problemas de aprendizaje y demás. Estuve 1 año en psicología educativa y me di cuenta que realmente lo que a mí me gustaba era entender la psique, entender cómo funciona esa estructura psíquica de las personas y cómo podemos tener tantas distorsiones cognitivas que nos chingan la vida, ¿verdad? Nos arruinan la forma en la que vivimos y cómo el simple hecho de cambiar la manera de ver nuestra realidad nos hace vivir de forma diferente. Entonces ahí fue donde me di cuenta que lo que yo quería era ser psicóloga clínica, a pesar que en mi casa fue todo un tema, porque en mi casa el estigma hacia los psicólogos es muy grande. ¿Ah, sí? Todo el mundo me dijo así como, estás loca, los psicólogos son drogadictos, nadie le trabaja a los psicólogos. Bueno, nadie le da trabajo a los psicólogos, no vas a conseguir trabajo nunca. Y a pesar de eso, pues decidí esto y la verdad es que, ¿cuántos años? 13 años después estoy muy contenta de haber decidido lo que decidí. Ok, muy bien, muy bien. En la Landívar, yo no sé si yo soy sancarlista, pero yo no sé si en la Landívar a ustedes les dan un modelo específico de atención clínica, es decir, como un conjunto de técnicas específicas de cierta escuela o cierta teoría, y tú cuál ejerces, o sos ecléctica, o cómo haces tu práctica profesional. Mira, mi formación profesional de la licenciatura en psicología clínica está basada muchísimo en el área psicoanalítica, es decir, en la teoría freudiana. La universidad trabaja bajo esa teoría mucho. Sin embargo, pues tenemos una orientación ecléctica, ¿verdad? O sea, te presentan la teoría psicoanalítica, tenemos 3 cursos de psicoanálisis, que no es nada en comparación a lo que una persona formada en psicoanálisis recibe en su vida, pero es como el área más fuerte que tenemos en Landívar, o al menos que teníamos en el momento en el que yo estudié psicología clínica. Y el pensum es bastante ecléctico, te presentan con mucho énfasis la teoría cognitivo-conductual, la terapia racional emotiva, la terapia familiar sistémica. Yo, en mi clínica profesional, pues
tengo intervenciones más precisamente desde la terapia cognitivo-conductual y desde la terapia racional emotiva. Uso un poco de herramientas de la Gestalt y a veces un poco de la familiar sistémica, ¿verdad? Depende siempre del paciente y del tema, del motivo de consulta, pero pues por ahí voy orientándome. Ok. ¿Nos podrías describir, así para niños de 10 años, qué es la psicoterapia? ¿Qué es un proceso psicoterapéutico? ¿Cuál es la labor del psicólogo, pues? ¿Cuál es la labor del psicólogo? Va. Primero tenemos que partir que la salud es un término multidimensional, ¿verdad? Y que hablar de que yo soy una persona saludable significa que estoy saludable a nivel físico, mental, emocional, familiar, social, y eso es un término muy amplio, ¿verdad? Entonces, hablar de salud mental y de la intervención psicológica es hablar en términos de salud. ¿Qué significa esto? Que tenemos patrones de conducta, patrones de pensamiento, patrones a nivel emocional, creencias irracionales, que nos hacen actuar de formas específicas, muchas veces desadaptativas, que nos hacen tener distorsiones de la realidad y que precisamente estas distorsiones de la realidad nos hacen creernos historias que no tienen evidencia de por medio. Y que cuando no conocemos cuál es el origen de esta distorsión cognitiva, de esta forma en la que vemos una realidad que realmente no existe, nos perdemos en esa historia y empezamos en círculos viciosos que no sabemos ni cómo parar, ni de dónde vienen, ni por qué estoy actuando así, y lo único que sé es que me está generando una incomodidad a nivel emocional. Entonces, el trabajo del psicólogo, ¿cuál es? Precisamente ayudar a que las personas identifiquen cuáles son esas conductas, esas creencias, esas emociones que no me generan comodidad y que al contrario me hacen sentir incongruente en la manera en la que vivo por lo que pienso y lo que siento. Por ahí te diría un poco cuál es el trabajo del psicólogo, ¿verdad? Orientar, ser espejo muchas veces de lo que las otras personas piensan. Un psicólogo no da consejos, no está para juzgar, no está para decir esto es pecado, esto es milagro, esto es bueno, esto es malo, sino que hablando desde términos de salud, identificar cuáles son aquellas conductas que hacen que mi malestar emocional crezca o que mi malestar emocional disminuya, por ahí. Ok, perfecto. Cuando tú saliste de la carrera hace 13 años y bueno, yo no sé si ustedes llevan mucha práctica, pero cuando ya te empezaste a enfrentar a casos clínicos, ¿no hubo un momento donde dijiste, puchica, no sé nada, y se te vino así como tanto que estudié y ahorita que estoy frente a este paciente, no sé qué decirle? ¿Sentís que iba suficientemente preparado? No. Yo estudié, como te digo, de 2007 a 2011 en la U, en la licenciatura. 2010 fue un año para mí muy significativo porque fue el primer año que yo tuve la experiencia clínica como tal en el psiquiátrico del IX de Pamplona, zona 13. Y para mí esa experiencia marcó mi vida, ¿verdad? Porque tener de frente a pacientes diagnosticados con trastornos mentales, trastornos psiquiátricos, y hacer que yo tuviese una responsabilidad directa sobre la evolución de los casos de estos pacientes, transformó la manera en la que yo veía la psicología, ¿verdad? Los primeros 3 años creí que las podía todas con los libros, con la teoría y demás, y la primera vez que yo tuve una paciente con trastorno bipolar frente a mí, transformó mi manera de ver la psicología. Yo no entendía qué estaba pasando, yo no sabía qué estaba pasando. La paciente tuvo una reacción desproporcionada frente a mí. Yo tuve esa experiencia clínica con mi pareja en ese momento, era mi novio, y mi novio y yo estábamos asignados a la misma clínica, en el mismo espacio, y ante la desproporción de la paciente, yo no supe qué hacer. Yo dije, no puedo ser psicóloga. Y ahí me di cuenta que las herramientas teóricas no son suficientes. En 5º año de la universidad tenemos todo el año de práctica en diferentes espacios. La universidad segmenta a quién manda a qué espacio. Yo tuve la oportunidad de estar en el Hospital General San Juan de Dios todo el año y yo le agradezco muchísimo al Hospital General
la posibilidad de haber crecido como profesional en la psicología, porque el poder atender pacientes en la emergencia, en el encamamiento, en la neurología, en la clínica de sueño, también amplió mi mirada al respecto de lo que la salud mental puede hacer en la vida de las personas. La falta de salud mental, cómo afecta la vida diaria de las personas. Así que la universidad, las clases como tal, no me prepararon a lo que significa estar fuera y hacer clínica privada, pero el psiquiátrico del ICS y del Hospital San Juan de Dios, no puedo decir que me dieron todas las herramientas, pero sí me ampliaron muchísimo la mirada a entender cómo funciona, pues, de alguna manera la salud mental en la población guatemalteca. Ok, perfecto, perfecto. En forma resumida, ya que estás hablando de salud mental, un concepto básico de qué es salud mental y por qué en Guatemala y bueno, y en varias partes del mundo, por qué le prestamos tan poca atención. Bueno, ¿por qué le prestamos tan poca atención? Porque no es evidente cuando yo tengo carencias o cuando tengo enfermedades de salud mental, ¿verdad? Parece que estoy obligado a, si la estoy pasando mal, son cosas de la vida, ¿verdad? Y si estoy teniendo pensamientos irracionales, pues es que así es la vida. Pero cuando me doy cuenta que mis distorsiones cognitivas de alguna manera generan que mi realidad me provoque un malestar emocional significativo, me doy cuenta que las cosas no están tan bien. Entonces, ¿qué es salud mental? Así en palabras, como tú me dices, muy básicas. Salud mental es la capacidad de una persona de ser productiva, de sentirse capaz, de sentirse con las posibilidades de retribuir a la sociedad sus capacidades y por ende de reconocer que tiene cualidades, que tiene defectos, que tiene una historia y que es capaz de vivir con ellas. Cuando yo niego mis defectos, cuando no me siento productivo, cuando me siento aislado, cuando me doy cuenta que no estoy siendo útil o no soy reconocido en un espacio donde yo me manifiesto, en donde yo vivo, hay algo que está pasando con mi salud mental. Ok, una consulta, ¿tú das docencia de psicología o no? Fíjate que yo doy clases en la Universidad Landívar, he dado clases en la Universidad Da Vinci, en Da Vinci sí es específicamente de psicología. Okay. En la Landívar son cursos que lleva toda la universidad, se llaman cursos de formación integral, específicamente, que es como un curso que, pues de alguna manera la universidad quiere que todos los estudiantes lleven. Es enfocado en temas de salud a nivel integral, en donde la salud mental es como pilar fundamental del curso. Ok, perfecto. Bueno, vamos al gran monstruo. Yo trabajé 6 años en salud pública y conozco bien la salud pública, conozco los retos, las deficiencias, todo lo que pasa ahí, ¿verdad? Tú también estuviste en el San Juan de Dios y uno trabaja realmente con muchas limitaciones. ¿Qué puedes decirnos nosotros y comentarnos acerca de la salud pública? ¿Tú crees que está preparada para atender a la población guatemalteca? Mira, yo creo que ese es el gran pendiente del Ministerio de Salud, ¿verdad? Hay personas que hablan de la Política Nacional de Salud Mental, por ejemplo. Y para mí el tema de la salud mental es el elefante blanco en el salón del Ministerio de Salud, ¿verdad? Puedes hablar de promoción, de prevención de la salud, pero si te enfocas única y exclusivamente en la salud física, o en la prevención de accidentes, o en la prevención de adicciones, y no hablas de la promoción y la prevención de salud mental, estás generando un monstruo enorme que va a terminar en el tercer nivel de atención. Porque los casos de pánico, los casos de ansiedad, de depresiones crónicas, de trastorno bipolar, van a llegar a los hospitales públicos si no se atienden en el nivel de promoción y prevención de la salud. Entonces, para mí es fundamental que el Ministerio de Salud entienda que cuando el artículo 93, 94 y 95 de la Constitución le manda que los guatemaltecos tenemos derecho a la salud, habla en términos de salud integral y que no te está haciendo exclusiva una cláusula a que vele que no te dé diabetes, que no tengas sobrepeso, que no tengas cáncer, que no tengas múltiples enfermedades. Te está hablando que cuides integralmente de la persona de los guatemaltecos. Entonces, abandonar, porque yo sí lo veo como un abandono sistemático
hacia la salud mental de la población, lo que el Ministerio de Salud ha hecho es sumamente peligroso en términos de suicidios, de estrés postraumático, de depresión y de ansiedad. Ok, lo que tú decías, yo quiero comentar ahí. Sí, los casos de depresión, de todos los trastornos que puedan existir en el código CIE-10, pues llegan a los puestos de salud, llegan a los centros de salud. En los centros de salud generalmente no hay psicólogos. Hay un programa nacional de salud mental, pero es un enclencle, ¿verdad? O sea, no tiene dientes, ni garras, ni nada. Los doctores lo manejan con farmacoterapia. Les dan unos cócteles a los pacientes bien, doctores que no son psiquiatras, ¿verdad? Entonces sí es un problema, sí, la salud mental es un problema en el sistema de salud que nadie ha estado dispuesto a abordar, y en algunos lugares se ha abordado bien. Hubo un momento en que hubo una ola de suicidios en Guatemala, que hay todavía, ¿verdad? Pero y en ese momento se creó el proyecto del Programa Nacional de Salud Mental, pero como todo en Guatemala son políticas que surgen y después se abandonan, ¿verdad? Entonces sí es un problema que hay que abordar y que esperemos que algún gobierno alguna vez le ponga coco, porque sí se ahorraría un montón de recursos tratando los trastornos de salud mental desde el principio como trastorno de salud mental, que esperar hasta que se vuelve un problema que ya tiene que llegar a un psiquiátrico, ¿verdad? Ok, como te digo, yo estuve en el Ministerio de Salud mucho tiempo, y sí, al principio había cierta resistencia y cierto menosprecio para el trabajo del psicólogo. Ya les vas a dar tu remedio de lenguas, no, que pase con el psicólogo porque ya no sé qué tiene, un montón de rollos, ¿verdad? ¿Tú has sentido eso? ¿Tú sentiste eso en el IX y en Fíjate el que San Juan? yo lo sentí en el San Juan de Dios, una experiencia muy clara, que para mí es muy evidente de cómo funcionan los niveles de atención en el Ministerio de Salud y cómo se puede desperdiciar muchísimo recurso económico cuando el recurso humano no sabe hacer las intervenciones correctas en el momento oportuno. Y un caso así muy breve que te lo comparto: atendí una paciente en sala de emergencias del San Juan de Dios que había estado de romería, porque no hay otra forma de decirlo, las últimas 2 semanas. Ella era una paciente de una aldea de San Marcos que quedó paralizada de todo su cuerpo, del cuello para abajo, no podía moverse, tenía mucha dificultad para hablar, y cuando manifiesta esta sintomatología, la familia la lleva al centro de salud. Al centro de salud no había nadie, entonces llegan al hospital departamental. En el hospital departamental los refieren al hospital de Quetzaltenango. En el hospital de Quetzaltenango la evalúan y le dicen que no saben qué tiene y que entonces vaya al hospital de Zacatepeques. La llevan al hospital de Antigua. En el hospital de Antigua pasa una noche, no le pueden decir un diagnóstico, y del hospital de Antigua la mandan al Hospital San Juan de Dios. Para todo esto habían pasado 2 semanas, ella entre movilidad de hospital, centro de salud, a cada departamento, a cada lugar nuevo, con recursos del Estado, con ambulancia, con pues todo lo que significa movilidad de un paciente que no puede movilizarse. Cuando la paciente ingresa a emergencias del San Juan de Dios, el médico de turno la evalúa, no sabe decir qué tiene, la manda a neurología. El neurólogo de turno la evalúa. Nosotras, como psicólogas en práctica profesional, estábamos asignadas a este médico neurólogo, y entonces vamos en compañía al neurólogo. El neurólogo la evalúa y dice: esta paciente está esquizofrénica, tiene esquizofrenia catatónica, evalúenla ustedes, y la abandona. Cuando nosotros la evaluamos, hicimos lo que en la universidad nos enseñan a hacer, ¿verdad? Que es pues el examen del estado mental, que es lo que todo bombero, enfermera, médico sabe hacer, ¿verdad? Que son preguntas sumamente básicas, como ubicación de tiempo y espacio, ¿verdad? Y en el momento en el que empezamos a hacer el examen y le preguntamos a partir de cuándo es que se siente así, qué día fue que quedó paralizada, etcétera, y le preguntamos qué pasó ese día, tiempo atrás, ella nos dice: perdí a mi hijo hace 1 año.
Y en el momento en el que ella empalabra esto, Sebas, sus que lo extremidades articula. se sueltan. Sebas. O sea, si el bombero que la atendió en primera instancia hubiese hecho el estado del examen mental, desde el primer momento no hubiese necesitado estar 2 semanas entre hospital y hospital con el estrés que genera el que ningún médico me pueda decir qué tengo y con el gasto que representa el Estado, una paciente 2 semanas en diferentes centros de atención para saber qué es lo que tenía. La persona estaba viviendo un estrés postraumático. Uh-huh. Entonces, para mí sí ha sido frustrante el hecho de cómo menosprecian la salud mental y cómo el menosprecio a la misma genera gastos innecesarios al Estado. Sí, sí. Sobre todo, pues, es una cuestión de economía. Hay muchos casos que pasan por doctor, especialista, hospital regional, y regresan y que al final llega un psicólogo y ahí encuentra un motivo de todos sus males, ¿verdad? Que muchas veces somatizan. Ok, ¿cuáles en tu práctica clínica, cuáles son los trastornos, 5 digamos, si nos puedes enumerar 5 trastornos más frecuentes, más comunes que has encontrado? Ok, trastornos adaptativos como primer lugar, ¿verdad? Que son Ajá. todos estos trastornos de cuando nos suceden cosas totalmente distintas, cuando el panorama nos cambia por completo y a través de que el panorama me cambie por completo, manifiesto estrés, ansiedad, algunos síntomas como de incapacidad de adaptarme a lo nuevo que se me presenta, el duelo no resuelto, el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad generalizada. Últimamente he visto muchos pacientes con trastorno de ataque de pánico. Entendería que tiene que ver un poco con el tema de la pandemia. Sí. Aunque antes de la pandemia ya había visto un incremento, no en el espacio que yo tengo, sino a nivel general, de múltiples diagnósticos de ataques de pánico por ahí. Ok, ¿tú atendés a población general o te especializas en un grupo específico? Jóvenes adultos. ¿Y qué niños no te gusta o no llegan o qué pasa? Pues todavía me niego un poco a trabajar con niños, tengo que decirlo, ¿verdad? Trabajar con niños significa trabajar con los papás y muchas veces los papás quieren que tú como psicólogo o psicóloga cambies al niño. Sí, y si ellos no están comprometidos en el proceso, puedes quedarte 5 años trabajando con el niño y no van a haber cambios. Ok, y otra pregunta más personal, ¿cómo te ha ido en este tiempo de pandemia? Tú atendes en clínica, tenés una clínica física, pero en este tiempo que hubo distanciamiento, ¿qué hiciste? Sí, fíjate que desde el 13 de marzo yo vi la pandemia y dije, bueno, es momento de irse a la teleterapia, ¿verdad? Ajá. No le tuve mucho miedo, creí que no iba a funcionar, debo decir, no le tuve miedo a plantearlo como opción. Ajá. Aunque tenía en mi interior la creencia de que no iba a funcionar. De que no iba a ser lo mismo. Ajá. Y la realidad me ha demostrado que la pandemia puso el tema de salud mental sobre la mesa de muchas personas y que mucha gente está buscando la atención. Yo sí he visto un incremento en la cantidad de personas que buscan, al menos en mi espacio profesional, la atención clínica en salud mental y lo celebro. La verdad es que lo celebro porque ahorita es la pandemia lo que nos ha puesto de frente la necesidad de atendernos en salud mental, pero eso siempre ha estado ahí. La pandemia solo lo ha vuelto más claro, pero siempre ha estado ahí la necesidad. Ok, yo también, yo tenía mucho miedo y tenía mucho, no miedo, sino que lo mismo que tú pensaba, no hombre, si toda la vida nos enseñaron, pero funciona muy bien, yo he estado atendiendo y funciona bien, casi, igual algunas cositas, pero en general. En términos de lo que te puede decir el paciente a nivel de lenguaje no verbal y lo que implica el contacto persona a persona, se pierde información, pero la otra vez sopesaba, ¿verdad? El que atiendas físicamente implica que la persona va a tener su mascarilla, algunas personas van a tener su careta y eso te impide mucho más la comunicación en terapia que el tenerlo virtual. Sí, es cierto. ¿Tú has tenido contacto con el Programa Nacional de Salud Mental? Y si lo conoces, pues, ¿tenés alguna opinión de él? Ya medio lo tocamos, pero... Sí, mira, yo
más que opinión específica sobre el Programa Nacional de Salud Mental, tengo una postura muy clara. Y yo sé que tiene que ver con temas de presupuesto, que tiene que ver con temas de voluntad política, pero para mí puedes tener miles políticas, miles programas, pero si no hay una ley que obligue a asignar un presupuesto específico del presupuesto asignado a salud en términos de salud mental, el modelo de atención va a seguir siendo el mismo. Uh-huh. Y puedes implementar programas, pero si no tenés el personal capacitado, si no tenés la infraestructura disponible en los centros de salud, en los puestos de salud, en los hospitales regionales, de nada te sirve el programa. Uh-huh. Más allá que diseñar un programa que te diga, sí, tenemos que llevar la salud mental a las comunidades, tenés que asignarle un presupuesto. Y asignarle un presupuesto, si no hay una ley de promedio, es muy cambiante, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué la Universidad de San Carlos tiene la posibilidad económica que tiene? Porque constitucionalmente tiene asignado un porcentaje del presupuesto nacional. Y no se lo pasan todo. Exacto. Uh-huh. Sí. Ok. Sí, el Programa Nacional de Salud Mental honestamente no funciona bien y funciona sin insumos. Y muchas veces hay una desconexión total entre los que están aquí en el CIAS pensando según ellos las políticas y lo que realmente ocurre en el campo. Yo me recuerdo que a veces mandaban unos oficios así larguísimos que sí, que en tu espacio de espacio amigable, no sé qué, ahí vas a implementar. No hay un espacio, no hay infraestructura. A nosotros, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero en el San Juan de Dios te hacían atender pacientes en crisis en medio de la emergencia. Cuando se te está muriendo un paciente a la par y tú tienes que intentar atender en crisis a una persona que ha sido violada por 5 personas hace 20 minutos. Eso no es posible, no es justo, no es digno, no es salud mental. Exactamente. Lo mismo pasaba con nosotros, atendíamos casos de violencia, a veces estábamos en una clínica sin llave y de repente está la paciente contando toda su problemática, que estaba llorando y todo, y de repente trae una enfermera, voy a sacar no sé qué, licenciado, y era un rollo de revictimizar a la persona, ¿verdad? Es indigno, es totalmente indigno, pero sí existe esta desconexión entre los que están en el ministerio y piensan que en el campo existe un montón de cosas y nunca han salido de su oficina, y los que están o sea, en los departamentos, en otros lugares, que están viviendo la realidad y que están peleando por un espacio, una bodeguita para poner un par de sillas para atender, ¿verdad? Es algo que no le ponen mucho coco. Para ti, ¿cómo sería el modelo ideal? Ya nos hablaste de que tiene que tener un presupuesto específico. ¿Qué más debería tener para tener cobertura y alcance que necesitamos para que la salud mental llegue a toda Guatemala? Primero, la transición del modelo manicomial al modelo comunitario, ¿verdad? Y es que mientras entendamos la salud mental a nivel institucional como desde un modelo que te dice, si tú tienes una enfermedad mental, necesitas recluirte y salir de la sociedad porque no eres capaz de funcionar. Ese es el modelo manicomial, que te dice, tú no sirves, aíslate, intérnate, quédate ahí, porque no sirves para lo que esperamos que un ciudadano funcione. Ese es el modelo manicomial, que te invalida cuando tú tienes un trastorno o una enfermedad mental. Te invalida completamente, anula tus derechos ciudadanos, tus derechos civiles y políticos, los anula. No existes para el Estado si tienes una enfermedad mental. Y mientras sigamos anclados al modelo manicomial, que es el modelo que funciona a través del Hospital Nacional Federico Mora, por ejemplo, en donde la enfermedad mental es vista incluso como un castigo, como un pecado, como una maldición, como símbolo de un abandono, porque las familias llegan a abandonar a las personas que padecen enfermedades mentales a este hospital. Mientras sigamos entendiendo la enfermedad mental desde este paradigma, no podemos transitar al modelo comunitario, que el modelo comunitario tiene que ver muchísimo con temas de psicoeducación y es educar a las comunidades en temas de que tú tengas bipolaridad, que tú tengas esquizofrenia, que tengas trastorno esquizotípico, que tengas trastorno limítrofe de la personalidad, no te impide tener derechos, no te impide ser una persona funcional, siempre y cuando tengas el tratamiento específico y adecuado a tu persona.
a las necesidades de tu enfermedad. Entonces, apostarle a la psicoeducación es caro, pero es mucho más caro quedarnos anclados al modelo manicomial. Ok. ¿Has tenido tu experiencia refiriendo pacientes a Federico Mora? Yo refería a muchos pacientes cuando trabajaba y mi única recomendación era, miren, que no lo ingresen, solo que le den tratamiento ambulatorio porque la medicina psiquiátrica es cara, y me funcionaba muy bien. O sea, los mandaban con 2 meses de medicina y yo a los 2 meses tenía que regresar y todo. Y aparte que lo que ocurre dentro del Federico Mora son otros 100 pesos, que es otro programa completo que tenemos que hablar, es una cosa bien gruesa, ¿verdad? Entonces, ¿tú tuviste esa experiencia de mandar al Federico Mora? Fíjate que yo no he tenido una experiencia directa de referir al Hospital Federico Mora, espero no tener que hacerlo. Las violaciones y vejámenes que sufren los pacientes dentro de este hospital son muy fuertes. Espero no tener que llegar a referir a un paciente a este hospital. Si sucede, tendría que ser bajo condiciones extremas donde la familia o la persona no puede costear la atención privada, ¿verdad? Y aquí es donde entra un poco el tema moral y hasta donde la interpelación moral llega a personas como yo que creen lo público en temas de salud mental, ¿verdad? Porque la salud mental es de las más privatizadas atenciones en salud que existen, ¿verdad? O sea, los seguros no te cubren psicólogo y si te lo cubren, te cubren 2 o 3 sesiones, pero no te cubren un proceso terapéutico completo. No te cubren atención psiquiátrica y si te la cubren, te cubren una cita semestral, cuando a veces necesitas 2 citas mensuales. No te cubren acceso a medicamentos psiquiátricos, cuando a veces un medicamento te puede costar 1,200 quetzales. ¿Quién tiene esa cantidad de plata para invertir en psicólogo, psiquiatra y medicamento? ¿Quién la tiene? Son las personas privilegiadas. Entonces, en términos de cuando planteamos la realidad de cómo está la salud mental versus lo que te ofrece el estado de atención, que es el modelo manicomial, el modelo del Federico Mora, sí te entra un dilema moral en, ¿será que es lo mejor para este paciente referirlo al Federico Mora? En mi caso, yo no he tenido que referir a este hospital. Conozco un poco la realidad de este hospital, hice mi tesis de maestría en administración pública en relación al modelo manicomial y yo soy de las personas que le apuesta a que ese hospital debe cerrarse y que debe sufrir una transición sistémica del Ministerio de Salud en donde se le apueste al modelo comunitario desde los puestos de salud hasta un hospital, como tú bien dices, ambulatorio, un hospital de día, como bien ha funcionado el psiquiátrico del ICS. Ok, perfecto. Veo que tú pensás la psicología mucho también desde la política, como política pública. Me pregunto, tú dentro de tus planes te gustaría o has pensado que te gustaría estar dentro del ministerio para cambiar cosas? Sí. Parte digamos, de donde yo me veo en la administración pública, lo he pensado, me gustaría muchísimo trabajar en temas de salud pública, en salud mental. Sé que es todo un tema entrar al ministerio y si en algún momento yo pues puedo optar a una plaza dentro del Ministerio de Salud que tenga que ver con política pública en salud mental, tendría que ser precisamente desde los méritos, desde el trabajo, desde el reconocimiento de mi trabajo y no desde como usualmente se entra a la administración pública. Me gustaría muchísimo poder trabajar en esa área. Psicólogos sabemos para todo, desde psicólogos para el deporte hasta psicólogos para los niños, psicólogos cognitivos, conductuales. Habemos miles de psicólogos y muy pocos psicólogos interesados en que la salud mental sea pública. Ok. Con el paso del tiempo en la profesión uno desarrolla un ojo clínico y más o menos entiende cómo van las cosas y cómo va la psique de cada quien, ¿verdad? A mí me gustaría escuchar, o si tú te has puesto a pensar en algún momento, que muchas de las actuaciones en política que hemos visto en Guatemala
tienen que ver con desórdenes mentales, con gente que tiene una su megalomanía, gente que tiene una su mitomanía, gente que tiene un montón de cosas y que llega a puestos clave y que desde ahí nos descompone aún más de lo que ya estamos. ¿Tú has analizado eso alguna vez y has dicho, este chato está haciendo tal cosa? ¿Sí? Mira, yo creo que hay que partir de la idea de que ninguna persona está completamente saludable en términos de salud mental. Ajá. Todas las personas tenemos creencias irracionales, trauma infantil, un trauma primario, depresiones, duelos no resueltos. Tenemos múltiples factores que hacen que nuestra salud mental no necesariamente esté al 100%, desde dificultades en la autoestima hasta trastornos mentales diagnosticados, ¿verdad? Y luego tenemos un tema alrededor de la política muy importante, que es el tema del poder. El poder, de alguna forma, llama estilos de personalidad, tipos de personalidad muy, muy específicas, ¿verdad? Y Ajá. cuando las personas buscan poder a través del trauma, a través de querer llenar vacíos existenciales, vacíos emocionales, a través de llenar su ego, su autoestima, etcétera, nos encontramos con lo que tú dices, ¿verdad? Con problemas. Yo no me atrevo a dar un diagnóstico de lo que puedan estar padeciendo los políticos en este país, porque no los conozco. Solo puedo ver síntomas, puedo ver características específicas, pero me parece un poco ético diagnosticar personas a través de lo que uno ve y no cuando vienen a consulta. Lo que sí tengo muy claro es que el poder llama a cierto tipo de personalidad. Ok. Y que cuando esta personalidad no tiene atención en salud mental, se encuentra con el poder, pueden tener muchas consecuencias negativas para el bien común. Ok, perfecto. Vamos a ir al cierre de la entrevista. ¿Cómo miras tu carrera profesionalmente ahorita? ¿Te estás satisfecha? ¿Qué retos tenés en tu vida? ¿Qué metas? Contanos. Me gustaría tener, bueno, sí me siento muy satisfecha. Primero, en primer lugar, me siento muy satisfecha de lo que en este momento de mi vida profesional he logrado. ¿Qué es lo que aspiro llegar a tener o sueño llegar a como a desarrollarme de manera profesional? Quisiera seguir estudiando en términos de psicología porque todavía no me siento, creo que siempre podemos aprender y poder conocer un poco más a profundidad cómo funciona la estructura psíquica de los humanos. Así que me gustaría seguir aprendiendo y dentro de mis metas es precisamente hacer que el espacio de la clínica sea un espacio no solo de crecimiento para mí, sino de crecimiento para las personas que acuden a la atención en salud mental. Ok. ¿Pensás incursionar en política ya, es decir, a un puesto de elección popular en algún momento? Pues no está específicamente dentro de mis metas a corto plazo, no lo descarto, pero no te puedo decir si en las próximas elecciones esto es lo que yo quiero, ¿verdad? No lo descarto por completo, pero no es en este momento mi mayor motor. Ok. ¿Qué mensaje le dejarías tú a las personas que están padeciendo algo que tiene que ver con la salud mental y que le da miedo acercarse a un terapeuta, acercarse a una clínica, buscar ayuda? ¿Qué les dirías? Que cuando yo me doy cuenta que estoy viviendo de manera incómoda, que algo no va bien en mi tren de pensamiento, que algo me impide de manera cotidiana, sistemática, ser la persona que yo quiero ser. Buscar ayuda no está de más. La ayuda religiosa es válida, la ayuda de redes de apoyo es válida, la ayuda médica es válida y la ayuda psicológica es válida. Lo que a mí me sirva en este momento específico para poder decir cómo me siento, para poder empalabrar qué es lo que está pasando conmigo en este momento, es válido. Yo no te digo, si te sientes mal, busca un psicólogo, no. Lo que te sirva a ti. Si a ti te sirve lo religioso, si a ti te sirve el tarot, si te sirve la astrología, si te sirve hablar con amigos, lo importante es que tú puedas identificar qué es lo que te sirve. No todas las personas están hechas para terapia. La mayoría de personas sí, no todas. Y acercarnos a hablar
y desmitificar el hecho de que si voy a terapia estoy loco, es el primer paso. Todas las personas en algún momento necesitamos que alguien nos escuche. Y si ese alguien que me escucha es una persona que no me va a juzgar, que no me va a imponer, que no me va a criticar, que no me va a hacer sentir mal por lo que siento y pienso y hago, qué mejor que sea una persona entrenada en conocer cómo funciona el aparato psíquico de los humanos para esto. Y en aparato psíquico no me refiero al misticismo o a espiritualidad, sino me refiero específicamente a cómo funciona ese hilo conductor entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Ok. Bueno, y llegamos al final de la entrevista. Queda una pregunta y ya le damos cierre. Recomendanos 3 libros que sean fundamentales para tu vida, que tú digas, este me gustaría. No, bueno, puede ser de psicología, pero puede ser literatura, lo que tú querrás. 3 discos o 3 cantantes que a ti te gusten, o músicos, o no sé, y una película. Ok, 3 Libros. 3 libros, pues mira, yo no los estoy viendo desde la psicología específicamente. Yo te voy a decir, digamos, de alguna manera, 3 libros que impactaron mi vida en diferentes momentos, ¿verdad? Y es el tema de las fábulas de Esopo. Luego me di cuenta que en psicología las metáforas son sumamente potentes, ¿verdad? Y Sí, que cuando sí. en tu inconsciente se instala una metáfora, te das cuenta de 1000 cosas. Pero recuerdo muy bien en mi infancia las fábulas de Esopo, de cómo mi mamá las leía y nos las contaba en la noche, cada noche para irnos a dormir. Para mí marcó mi vida. Luego el tema de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Para mí fue un libro también como muy significativo en mi historia, porque fue el primer libro que compré con mis ahorros. Tenía 9 años, me recuerdo muy bien. Y lo vi en Artemis y fue como, yo quiero ese libro porque habla de espíritus. Entonces para mí el tema de los espíritus era así como, eso me intriga, eso me llama la atención, quiero saber de qué va. Luego me di cuenta que no era lo que yo creía, Sí, pero es no un era. libro que marcó mi vida. Luego hay otro libro al que llegué, que es El sexo y la eutanasia de la razón, Ajá. donde me di cuenta... ¿De quién es? Es justamente este libro, John Copchurch. Ok. El sexo y la eutanasia de la razón. Y son ensayos sobre el amor y la diferencia, ¿verdad? Y es cómo los humanos interpretamos el amor a través del sexo y cuán equivocados podemos estar. Como desmitificar el amor romántico, desmitificar lo que pasa en el sexo, en el vínculo afectivo a través de la sexualidad, me sirvió un montón. A pesar de que me considero feminista, no es un libro feminista, pero que te ayuda a identificar cómo el sexo te envuelve en el amor romántico, que no necesariamente es amor. Me gusta muchísimo también el libro de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, ¿verdad? Ajá, muy En bueno. términos psicológicos, tal vez, un poco más. Por ahí, en términos de música, soy bastante básica, por decirlo así. Me gusta mucho el pop, me gusta el reggaetón, me gusta... Perfecto. Sí, y está bien, no pasa nada. Está bien, sí, está bien. Ajá. Ok. Y en películas, soy muy mala para las películas. Me quedo dormida. Ajá. Y si no me envuelven como en los primeros 5 minutos, me quedo dormida. La última película que vi, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero es una película que me pareció súper interesante y es una película tal vez como de los años 80, que tiene que ver con una historia de una chava que escribe libros y que hay un asesinato de por medio y no recuerdo ahorita el nombre específico de la película, pero sí me gustó porque además como que la chava es psicóloga y al final la asesina termina siendo psicóloga, entonces me gustó mucho. Por ahí. Ok, perfecto. Bueno, Mercedes, te agradezco mucho por habernos dado tu tiempo. Ya llevamos 1:15 más o menos. Me alegra mucho escucharte, ver que una colega está tan interesada en cambiar la salud mental en Guatemala.
ver que sos ética, ver que tomas con seriedad tu carrera. De verdad, me siento muy orgulloso de ver a una psicóloga tan profesional como tú. Y me gusta mucho y me gustaría mucho pensar que algún día vas a ocupar un puesto donde puedas, desde lo público, pues colaborar a reconstruir un poco este caos que es Guatemala, que yo creo que en algún momento lo vamos a lograr. Y entonces, nuevamente te agradezco y bueno, y seguimos en contacto y espero que al público le guste lo que platicamos hoy y que también le ponga coco a lo que es la salud mental. Por último, me gustaría que dijeras, eh, bueno, yo no sé si puedes decir tu teléfono, pero si estás atendiendo, no estás atendiendo, dónde está tu clínica o cómo te pueden buscar o contactar por redes, no sé. Si tú... Te cuento, me pueden contactar por el Twitter, ¿verdad? @mers. Me pueden contactar en mi teléfono 5692-7845. Si yo no contesto en el momento es porque estoy con paciente o estoy dando clases o estoy en semilla. Y usualmente contesto en el momento en el que me escriben. No me molesta que me hablen al Twitter, que me hablen al WhatsApp, que me hablen al correo electrónico. En mi Twitter está el correo electrónico y con gusto pues estoy disponible. Estoy atendiendo de manera presencial y también de manera de teleterapia. Presencial priorizo a las personas que están en crisis y lo demás lo trabajo en teleterapia para pues prevenir también y limitar el contacto que tenemos con otras personas durante la pandemia. Funciona muy bien. Para aquellos que creen que la teleterapia no funciona, les digo, funciona muy bien. He atendido procesos de inicio a fin desde la virtualidad y es posible atender nuestra salud mental desde acá. Esto no es como la medicina, la salud mental, el tratamiento es las sesiones, no son las pastillas, no es el medicamento, son las sesiones, así que funciona. Muy bien, amigos, pues ya escucharon, tenemos a una psicóloga dispuesta a atenderla y entonces comuníquense, recomiéndenla, por favor. Estamos escasos de pacientes, tenemos que alimentar a nuestras familias y mascotas también, ¿verdad? Bueno, te agradezco mucho, entonces, Mercedes, pasa feliz noche, que Dios te bendiga. Gracias. Feliz noche. Bueno, adiós. Y le damos salida.